Para poder preparar a un paciente frente a una secuencia de intubación o a un acto de realización de intubación, tenemos que tener en cuenta ciertos pasos muy importantes. El primero de ellos es preparar al paciente, su historia clínica, su anamnesis, su valoración, tanto anestésica como preanestésica, así como también tomarle sus constantes, canalizarle varias vías periféricas, muchísimas cosas. De ahí pasamos al segundo paso, preoxigenar al paciente con oxígeno al 100%. Y de ahí pasamos a la farmacología, la cual se divide en 3 pasos. El primero es analgesiar al paciente. Podemos utilizar, por ejemplo, lidocaína o fentanilo. Después toca el segundo paso, sedar al paciente. Podemos utilizar varias opciones como el midazolam, el propofol, la ketamina, el tiopental o el etomidato. Y en tercer lugar toca el miorrelajante, el cual puede ser despolarizante como la succinilcolina o no despolarizante, donde encontramos 2 familias. Las benzilisoquinolinas, donde encontramos fármacos como el atracurio, el cisatracurio o el mibacurio, y los miorrelajantes no despolarizantes del tipo aminoésteres, los cuales están regidos por 3 fármacos: el rocuronio, el becuronio y el pancuronio, siendo este último el que tiene menos potencia, pero mayor duración que el resto de los miorrelajantes de tipo aminoéster, lo cual lo hace muy deseable en los intentos de intubación que sean de tipo difíciles. El pancuronio es un fármaco que pertenece a la familia de los miorrelajantes y dentro de estos pertenece a la familia de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes y dentro de este género se incluye en el grupo de los aminoesteroides junto con otros semejantes como el rocuronio y el becuronio. El pancuronio lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Pavulón. Y dentro de su estructura química tenemos que saber que el pancuronio, al igual que el rocuronio y el becuronio, posee en su núcleo central la molécula de tipo gonano, es decir, el anillo esterano o, en su nombre bioquímico, ciclopentano perhidrofenantreno, en el cual se hallan varios grupos amino. Continuando la línea de los miorrelajantes, el pancuronio lo utilizamos especialmente en los ámbitos de anestesia y en las áreas quirúrgicas, ya que el pancuronio, como el rocuronio, el becuronio, el atracurio, el cisatracurio, el mibacurio o incluso los bloqueadores despolarizantes como la succinilcolina, se utiliza para un acto de intubación o instauración de una vía aérea artificial, así como también en cirugía y en la instauración y mantenimiento de la ventilación mecánica, especialmente de tipo invasiva. Y también de nuevo recordar que el pancuronio se utiliza en cualquier ámbito de anestesia. Al igual que su familia de los miorrelajantes de tipo aminoesteroides, el pancuronio no se debe utilizar en la propia alergia al grupo de los aminoesteroides. No se debe de mezclar con ningún fármaco miorrelajante, especialmente de su familia, de los no despolarizantes, y hay que tener muy en cuenta las interacciones del pancuronio con el resto de la farmacología.
Y dentro de las precauciones tenemos que saber que el pancuronio hay que tener mucho cuidado con aquellos pacientes que ya tienen de por sí problemas musculares a nivel de la placa neuromuscular, como por ejemplo en la miastenia gravis, así como también en la hipotermia. También tenemos que tener en cuenta que el pancuronio interacciona con ciertos electrolitos en el organismo, por lo cual hay que tener muy en cuenta los valores de los electrolitos en el organismo del paciente. Hay que tener cautela en pacientes con cierto grado de nefropatía y hepatopatía, así como también evitar que el paciente tenga cuadros de hipercapnia, ya que el pancuronio, al relajar la musculatura general, más específicamente la musculatura laríngea y torácica, puede facilitar que no haya un intercambio eficaz de oxígeno y dióxido de carbono, lo cual hace que este último se acumule en el organismo. De nuevo, recordar lo de los cruces de miorrelajantes. El pancuronio no debe interaccionar con su propia familia, no solamente con los aminoésteres, sino en general con todos los bloqueadores de tipo no despolarizantes. Por supuesto, hay que controlar la dosis del pancuronio para evitar la sobredosis. Y siempre, en cualquier ámbito quirúrgico o de anestesiología, tener en cuenta que el pancuronio requiere tener un equipo de soporte vital avanzado cerca por si ocurriese alguna circunstancia o peligro que tengamos que revertir rápidamente. El pancuronio tiene un mecanismo de acción absolutamente idéntico a su familia, pero no de los miorrelajantes no despolarizantes en general, sino a su familia de los miorrelajantes no despolarizantes del tipo aminoesteroides. Veremos que el pancuronio, al ser un miorrelajante de tipo aminoéster, no libera histamina, es decir, no libera moduladores celulares, cosa que los miorrelajantes de tipo benzilisoquinolinas, el atracurio, el mibacurio, el cisatracurio, sí liberan histamina, cosa que los aminoésteres no. Por eso los miorrelajantes de tipo aminoéster se suelen utilizar mucho en retracción a los de tipo benzilisoquinolina. Y el pancuronio, al igual que el rocuronio y el becuronio, tampoco establece un bloqueo ganglionar. Tenemos que saber que el pancuronio inhibe de forma selectiva y competitiva los receptores de la colinergia a nivel de la placa neuromotora, lo cual que conlleva que estos receptores no se activan, lo cual nos deja una situación de relativa parálisis muscular que nos puede ayudar a realizar ciertas técnicas invasivas, como por ejemplo la intubación. Y en su propia familia, en comparación con los otros dos fármacos, tenemos que decir que el pancuronio, en comparación con el rocuronio y el becuronio, es el que menos potencia tiene como miorrelajante, pero a la contra es el que mayor duración tiene, aproximadamente de unos 3-5 minutos. La vía de administración más usual del pancuronio es la vía parenteral de tipo intravenosa periférica e intravenosa central y se puede utilizar en forma de bolos así como también en perfusiones, siendo estas últimas muy útiles cuando tenemos que dejar al paciente relajado muscularmente durante varios minutos y así evitar que éste pueda despertar a nivel de la placa neuromotora. La posología más habitual del pancuronio está bien establecida y estandarizada. Y aunque es un miorrelajante no despolarizante que no se suele utilizar mucho,
tenemos que saber que el pancuronio para una intubación o para un intento de intubación utilizaremos una dosis de inicio de 0,5 a 0,1 miligramos por kilogramo y de ahí seguir con una dosis de refuerzo si fuera necesario, que podemos aumentar o disminuir en 0,01 a 0,02 miligramos por kilogramo. Por ejemplo, si hay que seguir manteniendo la miorrelajación en caso de hacer otro intento de intubación. Si utilizamos el pancuronio en el ámbito pediátrico, podemos utilizar las mismas dosis de adulto, pero controlando más la reacción del paciente pediátrico. Y si utilizamos el pancuronio como fármaco coadyuvante en la miorrelajación, por ejemplo, cuando utilizamos un miorrelajante diferente, como por ejemplo el succinilcolina, es decir, la succinilcolina, miorrelajante despolarizante, podemos utilizar una dosis de inicio mucho menor, de 0,02 a 0,06 miligramos por kilogramo. Y de nuevo, subiendo o bajando la dosis si fuera necesario, de 0,01 a 0,02 miligramos por kilogramo. Pero recordamos que el pancuronio no se debe de mezclar con su propia familia, con los miorrelajantes no despolarizantes. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del pancuronio con el resto de la farmacología existente, deberemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con el pancuronio, aunque tampoco existe mucha evidencia de la misma. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que el pancuronio tiene sinergia y potenciación de los efectos terapéuticos mutuos y adversos si se administra con anestésicos halogenados, con su propia familia de los bloqueadores neuromusculares de tipo no despolarizantes y también con ciertos antibióticos. Y por el contrario, el pancuronio tiene antagonismo con los anticolinestérasicos, los cuales antagonizan la acción del pancuronio. Por ejemplo, tenemos la neostigmina y la fisostigmina. También tiene interacción negativa con los corticosteroides y con varios compuestos de tipo electrolíticos, como por ejemplo el cloruro potásico, el cloruro sódico o el cloruro cálcico. De ahí muy importante valorar los niveles de electrolitos en el paciente que está tratado con pancuronio. Siendo el miorrelajante aminoéster con menor potencia de los tres y mayor duración de acción, y sabiendo que el pancuronio, si se utiliza a las dosis correctas, no debe de causar ninguna adversidad en el paciente, sí que hay una posibilidad de aparición de efectos secundarios, los cuales suelen ser mínimos, pero hay que tener en cuenta y siempre actuar en consecuencia en caso de su aparición. En el ámbito ocular tenemos que el pancuronio puede ocasionar miosis, así como una disminución de la presión intraocular. A nivel cardiovascular, el pancuronio puede crear alteraciones de la tensión arterial, así como una disminución del gasto cardíaco y de la frecuencia cardíaca. Mucho cuidado en pacientes con afecciones cardiovasculares. Decir también que el pancuronio, aparte de que ya de por sí provoca una parálisis de la placa neuromotora, esta puede verse prolongada en el tiempo, es decir, que tarde más de la cuenta en recuperarse. Por supuesto, puede haber una sobredosis de pancuronio. Hay que tener muy en cuenta los antídotos y reversores farmacológicos de los miorrelajantes, siendo especialmente la familia de los anticolinestérasicos, como por ejemplo tenemos la neostigmina y la fisostigmina. A nivel respiratorio, el pancuronio puede disminuir la frecuencia respiratoria y por supuesto el paciente puede entrar en apnea. Se disminuye la actividad de la placa neuromotora a nivel
de la musculatura torácica y el paciente puede dejar de respirar. Por lo cual, con todos estos efectos adversos, hay que tener en cuenta que el pancuronio debe de monitorizarse. Siempre hay que tener en cuenta todas las constantes vitales del paciente de forma constante. Y por supuesto, tener un carro o material de soporte vital avanzado cercano por si acaso. Y dentro del embarazo y la lactancia, el pancuronio tiene categoría C. Es decir, no se debería de administrar tanto a la gestante como al lactante, pero no por daño en ambas situaciones, sino porque no hay una evidencia científica suficiente que avale un uso seguro o relativamente seguro del pancuronio, tanto durante la gestación como en la lactancia. Por último, tenemos que decir que el pancuronio, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, no se dispone de mucha información sobre si es un fármaco dializable o no, y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, a no ser que el paciente ya sí que tenga un alto grado de nefropatía, y ahí sí deberemos de bajar bastante la dosis o controlar mucho al paciente en su tratamiento con el pancuronio. De nuevo, volver a repetir que las dosis de pancuronio para la intubación son estándares, pero se puede ir subiendo o bajando la dosis en función de la respuesta del paciente. Si por ejemplo el paciente con 0,05 miligramos por kilogramo conseguimos un satisfactorio estado de miorelajación, no administraremos más pancuronio. Mientras que si esta dosis de 0,05 miligramos por kilogramo es insuficiente, subiremos un poquito la dosis, viendo a ver si el paciente conseguimos una miorelajación. Es muy importante recordar que el pancuronio no debe de mezclarse ni de cruzarse con miorelajantes de su propia familia. Es decir, de los no despolarizantes, sean tanto bencilisoquinolinas como aminoésteres. Pero en cambio sí se puede mezclar con los bloqueadores despolarizantes, como por ejemplo el succinilcolina, la succinilcolina, para lograr un poco más de efecto terapéutico en la miorelajación. Y también, de forma terminal, hay que decir que el pancuronio siempre hay que revisar las interacciones, ya que hay fármacos que pueden alargar el estado del bloqueo neuromuscular, y siempre tener en cuenta el principal antídoto y reversor del pancuronio y en general de los miorelajantes, la familia de los anticolinestérásicos.